Por aquí. El señor Osario Garrido es propietario de un piso situado en la avenida del Ocio número 2, primero A, en el que reside. El precio escriturado por la compra del piso hace 10 años fue de 120.000 euros. En el recibo del IBI del ejercicio 20XX consta un valor catastral de 85.000 euros y una cuota a pagar de 400 euros. Bueno, esa es la vivienda habitual, por lo tanto la vivienda habitual no genera ningún rendimiento, ¿vale? No tiene que tributar en renta, ¿vale? Luego, hace 7 años adquirió otro piso en la avenida del Tiempo Libre número 3, segundo B, por 180.000 euros. Este piso lo destina al alquiler. Otros datos de interés relativos a este piso son los siguientes. Bueno, en este caso sí, lo tiene alquilado, por lo tanto generaría un rendimiento de capital inmobiliario. Y ya pues nos tenemos que ir a los artículos del rendimiento de capital inmobiliario. Dice, los ingresos por arrendamiento del piso de don Juan Ramón y doña Mercedes fueron de 6.000 euros. Satisfizo en concepto de intereses del préstamo hipotecario solicitado para la compra del inmueble 1.250. Esto es para después de mañana, ¿vale? El importe del IBI son 550 euros, ¿vale? El IBI es el impuesto de inmuebles o lo que se llama la contribución, típicamente en términos populares de la calle, contribución. Le fue pagada por los arrendatarios. En el recibo del IBI consta un valor catastral total de 90.000 euros, de los cuales 54.000 euros corresponden a la construcción y 36.000 a valor del suelo. Ahora después vemos por qué te está dando eso sí, ¿vale? Por el inmueble arrendado tuvo los siguientes gastos anuales. Te dice, comunidad 500 euros, seguro de hogar 200 euros, reparación de fontanería 300, compra un sofá el 1 de abril por 1.000 euros. La vivienda no tenía aire acondicionado y el 1 de julio se instaló 2.000 euros. Los inquilinos no pagaron los meses de julio y agosto. El 1 de octubre, el señor Osario Garrido les envió un requerimiento notarial reclamando el pago del importe del alquiler de los citados meses. Los inquilinos rompieron el televisor y por ello pagaron al señor Osario Garrido el importe de 500 euros. El certificado del banco, el certificado que el banco le notificó en enero del año 20XX, reflejaba un saldo a 31 de diciembre del año anterior de 120.202,42 euros. Saldo medio correspondiente al último trimestre, 135.227,72 euros. Unos intereses brutos de 6.010,12 euros. Una retención de 1.081,82 euros. Y unos gastos de administración de 60,10 euros. ¿Vale? Bueno, es una cuenta corriente, se supone que eso genera rendimiento de capital mobiliario. En base a estos datos, el señor Osorio confeccionó la declaración del IRPF del año 20XX-1, a la que adjuntó por decisión propia el certificado bancario y una fotocopia de la hoja que contenía el precio de adquisición del inmueble arrendado. Era un poco raro ahí, bueno, presentó la declaración y adjuntó ahí esos datos, pero bueno, es lo que dice el supuesto. Toda esta documentación la presentó ante la Administración Tributaria el 16 de mayo del 20X. Del 20X, que se supone que está dentro del plazo, porque se está hablando de X-1, el plazo terminaría el 30 de junio del X del año X, ¿vale? Por lo tanto, el 26 de mayo cuando él presenta. O sea, es como en este año, si lo presenta ahora en este mes. En enero del año 20XX recibió un requerimiento de obtención de información en el que se le pedía que aportara a la inspección la factura de compra y los justificantes de los medios de pago de un turismo adquirido en el año X-5. Como don Osario no ejerce una actividad empresarial, decide hacer caso omiso al requerimiento, por entender que el requerimiento no tiene cobertura legal. Vale, la familia del señor Osario, que convive en el mismo domicilio, está integrada por su esposa, doña Cristina, que están casados en régimen de separación de bienes, su hijo Saúl, de 17 años, hijo de un anterior matrimonio con doña Esther, su hija Isabel, de 18 años, edad 31 de diciembre, su hijo Íñigo, de 22 años, con una discapacidad del 40%. Sus padres tienen la parte potestad prorrogada. Y su madre, doña Paula, que tiene 83 años. Bueno, pues esto se supone que es la familia, por lo tanto te tienes que ir a la unidad familiar del artículo 82 de la ley del IRPF. Vale, y a partir de aquí pues tenemos una serie de cuestiones. Dice la primera, calcula el rendimiento neto del capital inmobiliario del piso arrendado que debió declarar su IRPF del 20X-1. Señale la opción que considera el rendimiento neto del capital mobiliario que debió incluir el señor Osorio en su declaración por el IRPF del año 20X-1 como un rendimiento de capital mobiliario. Y ahí te da una serie de opciones. Se supone que hay que elegir una de esas, ¿vale? Los datos consignados por el señor Osorio en su declaración de IRPF, ¿qué valor probatorio tiene? Pues igual hay que elegir una de esas.
4. En enero del año 20XX el señor Osorio adquiere una nave industrial que destina al arrendamiento. Tiene previsto cobrar un alquiler de 800 euros mensuales más IVA. El inquilino es una sociedad mercantil. ¿Está sujeto a este alquiler a retención? La pregunta. ¿Debe el señor Osorio presentar la declaración de operaciones con terceras personas, modelo 347, por los ingresos que obtiene del arrendamiento de la nave? 6. Si suponemos que el señor Osorio Garrido no declara ni el ingreso por arrendamiento de la vivienda ni los intereses de la declaración de IRPF del año 20XX, sino que la Administración tiene conocimiento de la existencia de la vivienda y de la cuenta bancaria a través de una actuación de la inspección que queda reflejada en una diligencia de constancia de hechos extendida por la presentación del señor Garrido. ¿Qué valor probatorio tiene esta diligencia? Si el señor Osorio es objeto de una inspección y acepta solo parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria, ¿qué modelo de acta procederá a extender en este caso? En relación con el requerimiento de información recibido, ¿es correcta la conducta del señor Osorio Garrido? Ante la falta de atención, la inspección reitera el requerimiento, a lo que el señor Osorio contesta por escrito que no conserva documentación alguna que se le pide en el requerimiento. ¿Qué consecuencias puede tener esta respuesta? En caso de que el señor Osorio no hubiera aportado respuesta alguna a este segundo requerimiento y suponiendo que la Administración decide no retirar de nuevo requerimiento, ¿se le puede imponer alguna sanción? Y por último, el 11, ¿qué personas se integran a la unidad familiar del señor Osorio Garrido? Bueno, aquí tenemos un supuesto de renta. En el primer apartado está pidiendo el rendimiento neto de capital inmobiliario, ¿vale? Bueno, pues el rendimiento de capital inmobiliario, igual que todos los rendimientos aquí, son ingresos menos gastos. Yo tengo un ingreso de alquiler y tengo que quitarle los gastos que son deducibles. A partir de ahí me saldría el rendimiento neto, ¿vale? Vale, pues vamos a ir sacando aquí los datos para calcular el rendimiento. Como hay mucha información, tampoco vamos a sacarlo todo, vamos a ir sacando las cosas conforme nos hagan falta. El primer apartado te está pidiendo el rendimiento neto de capital inmobiliario. ¿Vale? No sé si alguien lo ha hecho o no lo ha hecho. ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho. ¿Te parece o no? Bueno, sí, pero vamos corrigiendo. Bueno, el que lo ha hecho Noelia no. Bueno, esto está. Vamos a ver. Primero hay que englobarlo en los artículos, ¿vale? Interesante. Artículo 22 al 24 de la ley del IRPF, ¿vale? Y luego en el reglamento lo tenemos en el artículo 13 al 16 del reglamento del IRPF. Ahí donde encuadramos este tipo de rendimiento, ¿vale? Vale, y a partir de ahí, pues nada, nos vamos metiendo datos. ¿Qué datos has puesto tú? Bueno, esto para calcular el rendimiento se supone que son ingresos menos gastos. Por lo tanto, en el artículo 22 de la ley del IRPF metemos los ingresos íntegros. Vale, ¿qué has metido tú? O que habéis metido los que la hayáis hecho como rendimiento. Bueno, la ley lo llama rendimiento íntegro. Como rendimientos íntegros, que son los ingresos al fin y al cabo. El alquiler. ¿Alguien ha puesto algo más? Solo el alquiler. ¿Sí? Vale. Pues aquí habría que meter no solamente el alquiler, ¿vale? Porque se supone que todo lo que recibe él como pago se supone que un ingreso, ¿vale? Lo que pasa es que son distintos conceptos. Vamos a ir analizando. Dice por aquí: los ingresos por el arrendamiento del piso Juan Ramón y doña Mercedes fueron de 6.000 euros. Bueno, la primera parte, lo he dicho cuando hemos empezado, es la vivienda habitual. La vivienda habitual está exenta, quiere decir, no genera ningún rendimiento a efectos de IRPF. La segunda vivienda sí, esto es una segunda vivienda. La segunda vivienda puede generar dos tipos de cosas: o una imputación de renta si no lo tiene alquilado o lo tiene a disposición del obligado tributario, o un rendimiento de capital inmobiliario si lo tiene alquilado. Puede ser que en el mismo año se generen dos cosas. Imagínate una persona que resulta que tiene un apartamento en la playa y solo lo alquila en los meses de julio, agosto y septiembre, y el resto de años lo tiene en su propiedad. Por lo tanto, esos meses generaría un rendimiento de capital inmobiliario. Sin embargo, los meses que no lo tiene alquilado sería imputación de renta. Un mismo inmueble, segunda propiedad, digamos, la primera es su vivienda habitual, la segunda propiedad, puede generar el mismo año dos tipos de rendimientos. Un rendimiento de capital inmobiliario si lo tiene alquilado, ¿vale? Y los meses que a lo mejor no lo tenga alquilado, porque puede ser que lo tengan alquilado mejor un mes nada más. Si lo tiene alquilado un mes al año, ese mes tendría que tributar como un rendimiento de capital inmobiliario.
Y los otros 11 meses una imputación de renta. ¿Vale? Ojito con eso porque puede generar dos rendimientos, hay que tener cuidado. Vale, por este caso se supone que la ha tenido todo el año alquilado y dice los ingresos por arrendamiento fueron 6.000 euros. Vale, pues tenemos aquí. Ingresos por arrendamiento. 6.000. ¿Vale? Vale, y ahora nos vamos por aquí. Seguimos leyendo. Satisfizo, voy a buscar por ahí si hay algún ingreso más, porque por ahí veo más cosas. Satisfizo en el concepto de intereses del préstamo hipotecario solicitado para la compra del inmueble en 1250. Estos son unos intereses que le paga el banco. Evidentemente, él sale del bolsillo de la persona. Se supone, en este caso, rendimiento es lo que le entra al bolsillo. Todo lo que salga fuera del bolsillo del dueño de la propiedad, no podéis meterlo como un ingreso, ¿vale? En este caso, está saliendo fuera, porque supone que el préstamo son de estas dos personas, de este matrimonio que tiene su piso. Tiene un préstamo hipotecario, por lo tanto tiene que pagar intereses. Eso sería un gasto deducible, que ahora después lo metemos después como gasto. Seguimos leyendo. El importe del IBI de 550 euros le fue pagado por los arrendatarios. El recibo del IBI costó un valor cadastral total de 90.000 euros, de los cuales 54.000 corresponde a la construcción. Vale. El importe del IBI, se supone en ciertas comunidades, ¿vale? Esto es normal, aquí a lo mejor no es normal, ¿vale? Si te vas a otra comunidad autónoma, a lo mejor es normal que la persona que vive ese año en el piso, que paguen el IBI, ¿vale? Aquí, por ejemplo, eso no suele pasar, quiere decir, el IBI lo paga el propietario, pero en otras comunidades, ¿vale? Yo soy de gente que se saca las posiciones, que están en otras comunidades y el IBI se lo hacen pagar. Tú alquilas un inmueble y en otras comunidades es costumbre de que el IBI lo paga la persona que vive en él ese año, ¿entendéis? ¿No? Si son 6 meses, pues pagaría la mitad. Que son 12 meses, pues pagaría, eso es normal. Aquí no es normal que tú pagues el IBI. Aquí tú vas a firmar un contrato de alquiler y la persona te pide el IBI y te buscas por ahí otro piso. Ya te digo yo. Pues aquí, pues en otras comunidades sí es normal. Por eso decís, cada comunidad tiene su historia detrás, ¿vale? Entonces, como aquí vivimos en 17 países distintos, son 17 comunidades autónomas, cada uno, pues según si sube un poco más arriba, pues te obligan a pagar el IBI, ¿vale? Y lo ves normal. No es que aquí, entiende, no. Sin embargo, aquí tú vas a alquilar un piso y te pide, que dice que tú tienes que pagar el IBI, y le dices, pues me voy al lado que no me paga el IBI. Si son 800, 700 euros, pues lo pagas tú, no voy a pagar yo 700, 800 euros. Aquí no es normal, pero por otros sitios es normal, ¿vale? Bueno, pero vamos a supuesto. Se supone que aquí quien te está pagando el IBI, ¿vale? No es el dueño, sino lo pagan los que están allí viviendo, ¿vale? Por lo tanto, eso es un ingreso que le entra, no es dinero que sale de fuera, sino se lo están pagando, ¿vale? ¿Sí? Como un ingreso que percibe de la gente que vive dentro, se considera como un ingreso. No, es que en este caso el IBI no te lo puedes meter, o sea, se supone que el IBI forma parte de un gasto, ¿vale? De un gasto deducible, pero a efectos de, como en este caso lo está pagando, aquí recibe por un lado el IBI que le paga el IBI, que se supone que es un ingreso que le paga, y lo que, pues claro, a efectos del ayuntamiento que tiene que pagar el IBI el dueño, no lo paga el inquilino. Por lo tanto hay una salida también, ¿entiendes? No, tú tienes que pagarlo, pero se compensa, tienes que tener una entrada también. El efecto es cero. Tú tienes un ingreso y luego tienes un gasto deducible, porque aquí en realidad quien paga el IBI no es la persona, no es el que vive allí, sino el dueño, el que es propietario. A efectos del ayuntamiento, el recibo se emite a efectos al dueño del ayuntamiento, ¿vale? Vale, pues sigo viendo más cosas. Bueno, aquí tenemos un ingreso, el IBI, ¿vale? Pues ponemos ingreso por el IBI. Ingreso por IBI, ¿vale? Pagado por los arrendatarios. Por los arrendatarios. O sea, la persona que vive dentro. Vale, son 500 euros. 550, ¿no? Vale. 550. Seguimos viendo más cosas. Seguimos leyendo. Dice, por el inmueble arrendado tuvo los siguientes gastos. Bueno, te da una serie de gastos. Dice, comunidad, 500. Seguro del hogar, 200. Reparación de fontanería, 300. Si os dais cuenta, todo esto es dinero que sale, que no le entra al dueño, sino es dinero que tienen que pagar a ellos. Comunidad, seguro del hogar, reparación de fontanería. Compra un sofá el 1 de abril. Todo esto es dinero que gasta. Vivienda no tiene aire acondicionado, el 1 de julio se instalará. Después veremos a ver con todo eso, porque aquí también hay que separar lo que son gastos corrientes a lo que uno es inversión.
Una compra de un sofá se considera como una inversión. El aire acondicionado se considera como una inversión, ¿vale? No un gasto corriente que se produce en el año, sino una inversión que tú haces que va a durar varios años. Los inquilinos no pagaron los meses de julio y agosto. El 1 de octubre el señor Osario Garrido los envía un requerimiento notarial reclamándole el pago del importe del alquiler de los citados meses. Los inquilinos rompieron el televisor, por ello pagaron al señor Osorio Garrido el importe de 500 euros. Vale, esto no es un dinero que sale fuera, es un dinero que le paga a la gente de dentro porque han roto el televisor. Le pagan al dueño, por lo tanto entra en caja. Como entra en caja, es un ingreso. ¿Sí? Es un ingreso, ¿vale? Forma parte del ingreso por arrendamiento, en este caso. ¿Vale? Pues sería por los inquilinos rompieron el televisor, ¿vale? Por el pago del televisor. Por el pago del televisor, ¿vale? Que son 500. Sería como una indemnización por haber roto el televisor, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues todos estos ingresos forman parte del ingreso por arrendamiento, porque al fin y al cabo es dinero que le está entrando a los dueños del piso por el tema del alquiler. El concepto es, como todo viene por el tema del alquiler, si no lo hubiera alquilado no tendría esos ingresos. Como tiene alquilado, pues todo forma parte del ingreso por arrendamiento. Y esa es la cuestión que nos tenemos que hacer aquí. Rendimientos, lo que entra a la saca. Gastos, lo que sale fuera. Vale, por lo tanto, aquí si sumamos todo esto sería 6.550 y 500, 7.050. 7.050, ¿sí? Vale, ya no tenemos más gastos, o sea, más ingresos, ahora nos vamos a los gastos, ¿vale? ¿Sí? Vale, gastos deducibles. Gastos deducibles, ¿vale? Y aquí entra pues el artículo 23 y el artículo 13 y el 14 del reglamento del IRPF. De la ley, este sería la ley del IRPF, y aquí sería el reglamento del IRPF. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver qué gastos tenemos aquí. Bueno, pues vamos mirando por aquí, ¿vale? Vamos a seguir el orden que tenemos aquí. Tenemos lo siguiente. Seguimos otra vez, vamos a ir sacando todos los gastos que tenemos. Los ingresos por el arrendamiento, eso no, satisface, intereses del préstamo. El préstamo, se supone que los intereses es un gasto para el inquilino, ¿vale? La parte de amortización que paga del piso se supone que después se lo va a deducir vía amortización, ¿vale? Por lo tanto, por los intereses del préstamo hipotecario, es un gasto deducible. Intereses del préstamo hipotecario. Vale, son 1.250. 1.250. ¿Sí? Vale, seguimos viendo más cosas. El tributo. Los tributos, lo he dicho antes, se supone que el tributo, el recibo del ayuntamiento, lo paga el dueño. Lo que pasa es que después los que están dentro le pagan ese tributo a él. Por lo tanto, hemos metido el ingreso y ahora metemos el gasto, ¿vale? Si estuviéramos aquí, como aquí ocurre, tú pagas un alquiler y tú no pagas el IBI. El IBI se supone que en este caso, si estás aquí, pues él no se metería como un ingreso en la parte del IBI, sino que se lo metería abajo como un gasto. ¿Sí? Vale, el IBI. El IBI va a nombre del dueño, por lo tanto sería un gasto deducible, que son 550, ¿vale? Pues tengo intereses del préstamo hipotecario, tengo el IBI. Pues seguimos viendo más cosas. Vale. Aquí te dice lo siguiente, ¿vale? Con respecto al IBI, ¿vale? La norma también se supone que yo me he metido como gasto deducible los intereses, pero claro, el resto del préstamo, digamos, ha financiado el solar, ¿vale? Y la construcción, el ladrillo. Por lo tanto, la ley te permite que te deduzcas, ¿vale? Como gasto deducible, una amortización, ¿vale? Que sería el 3% sobre el valor del vuelo. Ya sabéis que los solares no se amortizan, se amortiza lo que es el ladrillo, porque el solar, tú coges, si por mucho tiempo que pase, coges una máquina, limpia el solar y lo tienes igual. Sin embargo, el ladrillo no es lo mismo. Un ladrillo ahora que tiene recién construido cuando pasen 50 años. Cuando pasan 50 años eso ha perdido mucho valor, ya no está lo mismo, ¿vale? Sin embargo, el terreno no, el terreno
tú coges, lo limpias y tienes ahí tu terreno otra vez. Metes una máquina allí y limpias todo el ladrillo que ya se ha puesto viejo, la instalación está todo viejo, lo echas de nuevo, te levantas a otro piso y ya tienes tu casa nueva, ¿vale? Vale, pues se amortiza el vuelo, el ladrillo. ¿Y cómo saco yo el ladrillo? ¿Cómo saco yo aquí la amortización del ladrillo? Porque claro, no te lo dice. A mí aquí arriba solamente me dice que esto me cuesta, el piso me cuesta 180.000 euros. Pero claro, yo no puedo amortizar sobre 180.000 euros, porque ahí está también el valor del solar. El solar no se amortiza, tengo que sacar cuál es la parte de esos 180.000 euros que corresponde al ladrillo, ¿vale? Porque yo, según el dato que me da ahí, ¿vale?, yo sé que el piso y el solar, este es el solar y este sería la construcción. Todo esto vale 180.000 euros, pero yo a efectos de amortización solamente, como base de amortización, cojo solamente el ladrillo, ¿vale?, que es el vuelo. ¿Cómo saco yo el vuelo? Pues en este caso se puede sacar del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, ¿vale? Si en una escritura, esto se suele hacer así, si en una escritura no te aparece lo que es el valor del suelo, sino que te aparece solamente todo completo, ¿vale? Tú compras un piso y te cuesta 100.000 euros, pero no te dice qué valor vale el solar. ¿Cómo sacas tú esa parte del solar? Pues tienes que ir al recibo del IBI. En el catastro siempre te va a separar el valor del suelo y el valor de la construcción. Pues de ahí es donde tú sacas ese porcentaje. ¿Entendés lo que quiero decir? No, eso en la vida real se hace así, ¿vale? Normalmente hay veces que tú te compras una casa y a lo mejor no te especifican, otras veces sí, ¿vale? Pero tú te compras bajo una casa y no te especifica, la casa vale 120.000 euros, no te especifica cuál es el valor del solar. Sin embargo, tú esa casa la alquilas y la parte de amortización, ¿cómo la sacas? Si no está desglosado el valor del suelo, pues se saca a través del recibo del IBI. El catastro sí viene separado. En el catastro sí separa en el IBI, si te aparece cuál es la parte o la proporción que corresponde al suelo y la proporción que corresponde a la construcción. Pues en función de ese porcentaje te sacas la parte que corresponde a la construcción y la parte que corresponde al suelo. Vale, pues vamos a ver cuál es la parte de construcción de esos 180.000 euros, ¿vale? Para efecto de amortizar, voy a calcular cuál es la parte de la construcción y cuál es la parte del solar, ¿vale? Bueno, pues nos vamos al recibo del IBI. Aquí abajo lo tenemos, ¿vale? Dice en el IBI, dice, se pagan 550. En el recibo del IBI consta un valor catastral de 90.000 euros. Quiere decir, tenemos el valor catastral de todo esto, dice que son 90.000 euros. 90.000 euros. De esos 90.000 euros, dice que 54.000 corresponde a la construcción. O sea, a la construcción son 54.000. Y al solar dice que son 36.000. ¿Vale? Pues yo a partir de eso puedo sacar el porcentaje. Vale. Si yo cojo aquí y divido 54.000 entre 90.000 y esto lo multiplico por 100, me saldría la parte que corresponde a la construcción. La parte que corresponde a la construcción se supone que saldría un 60%. ¿Vale? Y la parte que corresponde al solar pues sería dividir 36.000 entre 90.000, lo multiplicáis por 100 y me saldría un 40%. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? 40% sería el valor del solar, la parte del solar, y el 60% sería la parte de la construcción. Vale, y ahora claro, para sacar la base de amortización, pues lo que hacemos es el precio de adquisición, que son 180.000 euros, lo multiplicamos por el 0,6, ¿vale? Y esa sería la parte del vuelo, que sería 108.000 euros. 108.000 euros va a ser la base que se va a utilizar de amortización. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Vale? Y la norma te permite que te metas como un gasto de amortización, ¿vale?, el 3% sobre el valor de la construcción, que en este caso sería hacer el 3% sobre 108.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues nos ponemos aquí en concepto de amortización, me voy a otra hoja para quitarlo. La amortización sería 108.000, que es la base de amortización, por el 0,03. Se supone que eso sería 3.240.
¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Sí, no? Vale, pues este sería la amortización. ¿Vale? Vale, pues seguimos viendo más cosas. Comunidad, ahí aparecen otros gastos. Pues tenemos la comunidad que está en el artículo 13 del reglamento. ¿Vale? Comunidad. Comunidad es un gasto deducible, ¿vale? Se supone que son 500. Esto si queréis poner está en el artículo 13 del reglamento del IRPF. Vale, comunidad serían 500. Esto sería un gasto deducible. Luego, seguimos viendo más cosas. ¿Qué más gasto deducible tenemos aquí? Seguro del hogar. Seguro del hogar sería otro gasto deducible también en el artículo 13. Seguro del hogar 200, ¿vale? Vale, luego reparación de fontanería. Reparación de fontanería, pues lo mismo. Reparación de fontanería sería un gasto también artículo 13 del reglamento del IRPF. Y se tiene un gasto deducible, son fontanería 300. Otro gasto deducible. ¿Sí? Vale, y ahora nos vamos aquí con dos inversiones. Ahora aparecen dos inversiones. Tenemos la compra de un sofá y la compra y la vivienda. ¿Vale? Vale. Compra del sofá. Compra del sofá. Vale, la compra del sofá se supone que una inversión. Quiere decir, esto no se imputa a la cuenta de resultados, no se imputa, digamos, como un gasto deducible en el año en el que se compra, sino que tengo que repartirlo en varios años. ¿Vale? Vale, ¿y qué tengo yo que hacer aquí? ¿Qué metería yo aquí? Pues sería la amortización, se compró el 1 de abril, ¿vale? Pues metería la amortización del sofá. ¿Sí? Y tendríamos que irnos pues al artículo 30 del reglamento del IRPF. ¿Vale? Normalmente todas estas cosas serían un 10%, es decir, cada año te imputa un 10%. No te vas a ver todas las tablas de amortización, ¿vale? Si esto saliera, pues coge un 10%, si otro dice, pues bueno, coge un 10%, que suele ser lo más habitual, ¿vale? Y lo haces con un 10%. Si ellos te lo dan, pues aplicas lo que ellos te den, ¿vale? Vale, el sofá. ¿Cuánto nos ha costado el sofá? El sofá nos ha costado 1.000 euros. Pues sería 1.000 euros por el 10%, que sería lo que aparece en el artículo 30. Como os digo, esto en principio no te vas a ver todo el artículo 30, ¿vale? Pero bueno, si os ponen algo de esto, si ellos no lo dan, pues le aplicáis un 10%, que suele ser lo más habitual. Y ya, dime. Claro, ahora esto lo tengo que multiplicar, eso sería de un año. Ahora esto lo tengo que multiplicar por 9 doceavos. Desde el 1 de abril al 31 de diciembre. ¿Vale? Enero, febrero y marzo no se mete. Vale, si cogéis y hacéis eso, se supone que esto saldría 75. Bueno, pues tenéis de la compra del sofá como amortización 75, ¿vale? Cada año, durante 10 años me voy a meter, bueno, 75 sería más porque este año solamente son 9 meses. El año siguiente pues sería el 10%, serían 100 euros, ¿vale? Todos los años me voy a meter esa parte que corresponda así durante 10 años, porque el 10% sería repartirlo en 10 años. ¿Se ve esto o no se ve? Luego las instalaciones de aire acondicionado, pues lo mismo. Instalación de aire acondicionado. Esto también es una inversión, ¿vale? Quiere decir, esto no lo imputo yo directamente en el año en el cual se hace la instalación, sino que lo imputo durante un periodo de tiempo, ¿vale? Igual que el otro. Si nos vamos al artículo 30, eso puede ser otro 10% del reglamento del IRPF, pues sería lo que me costó a mí la instalación. La instalación a mí me costó 2.000 euros, pues serían 2.000 por el 10%, y como esto se compró el 1 de julio, ¿vale? Pues sería del 1 de julio al 31 de diciembre, 6 doceavos, medio año. ¿Se ve esto o no se ve? Pues sería 10.000, esto sería 2.000 por 10, ¿vale? Que sería 1.000, no, perdón, serían 200, y por 6 doceavos me metería 100. Por lo tanto, el aire acondicionado, ¿vale? Me voy a meter 100. ¿Se ve lo que estamos haciendo? Vamos perdidos, vamos bien. Vamos bien, ¿no? Se entiende todo, ¿no? Vale, pues seguimos viendo más cosas.
siguiente. Dice por aquí: los inquilinos no pagaron en los meses de julio y agosto, de julio y agosto. El 1 de octubre el señor Osorio Garrido le envió un requerimiento notarial reclamando el pago del importe del alquiler de los citados meses, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos lo siguiente, ¿vale? Se supone que él los meses de julio y agosto no se la, o sea, los meses que aparecen en julio y agosto no lo han pagado, por lo tanto yo he emitido un ingreso ahí arriba, ¿vale? Pero ¿qué ocurre aquí? Como a 31 de diciembre no ha pasado más de 6 meses desde que la deuda era exigible, porque la deuda fue exigible en julio y agosto, pero al 31 de diciembre todavía no han pasado más de 6 meses, ¿vale? Si hubiera sido junio, por ejemplo, sí que se podría meter la parte que corresponde de ese mes como gasto deducible, ¿entendés? ¿No? Pues claro, él se ha metido un rendimiento arriba, se ha metido un ingreso, por lo tanto, si han pasado más de 6 meses desde que fuera exigible la deuda, te lo meterías debajo como un gasto deducible, ese ingreso que has metido arriba, ¿vale? ¿Sí? Si todos los meses, imagínate que tú pagas todos los meses 100 euros, o 100 euros, ¿ves? Por redondear, y te has metido 2 meses 200 euros arriba como ingreso, pues si han pasado más de 6 meses, si esos pagos corresponden a los meses de enero y febrero, por ejemplo, a 31 de diciembre no ha pasado más de 6 meses. Como ha pasado más de 6 meses, ¿vale? Te lo metería abajo como un gasto deducible. En este caso no, porque julio y agosto a 31 de diciembre no son más de 6 meses, ¿vale? Esto te lo podrás meter el año que viene, ¿vale? Como un gasto deducible, si todavía no te lo han pagado. ¿Entendés? ¿No? ¿Vale? ¿Sí? Se metería el año pasado, si no te pagan para el año siguiente, te lo meterías como un gasto deducible el año siguiente, porque ya se habrían pasado más al 31 de diciembre el año siguiente, habría pasado un año y pico, por lo tanto mayor a 6 meses. Como es mayor a 6 meses, te lo puedes meter como un gasto deducible. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Vale? Vale, pues nos metemos aquí. Vamos a ver con respecto a esto. Dice, los ingresos no pagados tal. Un requerimiento notarial tal. Con respecto al importe no pagado, lo voy a poner por aquí, ¿vale? El importe no pagado de los meses de julio y agosto, ¿vale? Como a 31 de diciembre de ese año no han pasado más de 6 meses, no han pasado más de 6 meses desde su exigibilidad, ¿vale? Quiere decir, exigibilidad quiere decir el momento en el cual se factura, se devenga ese importe, ¿vale? Que se supone que es por el mes en curso. No han pasado más de 6 meses, ¿vale? No se considera como gasto deducible. No se considera como gasto deducible, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Si no, sí que se nos hubiera metido como un gasto deducible, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Y ya creo que no hay más cosas. Los inquilinos rompieron el televisor, ya lo hemos metido como un ingreso. Vale, pues ya tenemos todo. Por lo tanto, los gastos deducibles, si sumamos todo, gastos deducibles, ¿vale? Pues tenemos que coger todos los importes que hemos dicho. Serían 1.250 más 550 más 3.240 más 500 más 200 más 300 más 75 y más 100. Todo eso sumaría 6.215, ¿vale? He cogido los importes que tengo yo aquí, ¿vale? Sería 3.240, 500, 200, 300, 75 y 100, ¿vale? 3.240 más, bueno, me falta alguno más por ahí, que son los que tengo por aquí. Me faltaría aquí los 1.250, ¿vale? Que son los primeros. Y los 550 del IBI, ¿vale? 1.250 más 550 más 3.250 más 500 más 200 más 300 más 75 y más 100, ¿sí? Vale, todo eso suma 6.215. ¿Se ve esto o no se ve? Y ahora, ¿cómo calculo yo el rendimiento neto? Pues el rendimiento neto sería el rendimiento íntegro menos los gastos deducibles. Vale, el rendimiento neto me ha salido 7.000
50. Gastos deducibles 6.215. Por lo tanto, tendría un rendimiento neto de 835. ¿Sí? Vale. Como esto se destina a vivienda, se está destinando a una vivienda, ¿vale? Aparece una reducción del artículo 23.2 de la ley del IRPF. Como se destina a vivienda, se produce una reducción, ¿vale? Una reducción del 60%. Pues sería 835 menos 60%, 835, ¿vale? Sería el 23.2 de la ley del IRPF. Sería 835 menos el 60% de 835. ¿Vale? Y eso ya me saldría el rendimiento neto ya reducido, ¿vale? Que serían 334. Este sería el rendimiento neto ya reducido, ¿vale? Con la reducción, ¿vale? Que sería lo que no se debería en renta. Como capital, rendimiento de capital inmobiliario. ¿Se entiende lo que hemos hecho o no se entiende? ¿Sí? Pues mucho cuidado con esto, ¿vale? Ojito con esto, que es bastante interesante. Y otra cosilla que os voy a comentar. Si nos vamos al artículo 23, vamos a echar un vistazo, ¿vale? Porque me parece, si no recuerdo más, que un año se ha ido en un examen, porque hay un límite aquí que no se puede meter más gastos de ese límite. Vale, si os vais aquí, cuidado con esto. Dice, a ver, ¿dónde está esto? Amortización, vale. Dice por aquí, para la determinación del rendimiento neto del artículo 23, para la determinación del rendimiento neto se reducirán los rendimientos íntegros de los gastos siguientes. Todos los gastos necesarios para la obtención del rendimiento se consideran como gastos necesarios para la obtención del rendimiento, entre otros los siguientes. Dice, intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho de facultad de uso y disfrute que proceden los rendimientos y demás gastos de financiación, así como los gastos de reparación y conservación del inmueble, ¿vale? Vale, ojito con lo que viene ahora, porque un año se puso en el examen. ¿Por qué? Porque os comento. Todo lo que sean reparaciones más los intereses de capital más si hubiera aquí reparaciones, dice, así como los gastos de reparación y conservación del inmueble, ¿vale? El importe total a deducir por estos gastos no puede exceder para cada bien, bueno, se me ha salido ahora esto, justo lo interesante, fíjate tú, me ha dejado tirado, Bueno, pero no pasa nada, esto tiene solución rápidamente, nos calmamos y vamos por aquí otra vez. A poner con nosotros ahora esto. Vale, lo que os quiero decir es que existe un límite, no puede ser mayor a los ingresos, ¿vale? Esos gastos en concreto, los gastos de los intereses más los gastos de reparación, no pueden ser mayor al rendimiento neto. Por lo tanto, si tú tienes como rendimiento neto 7.000 euros y tienes de intereses porque el préstamo es muerto 20.000 euros, no te puedes meter 20.000 euros, solamente te metes 7.000, el total de los ingresos. Por lo tanto, ojito, porque me parece, si no recuerdo mal, que un año se ha ido un examen. Por eso quiero eso matizarlo, ¿vale? Porque es interesante. Porque un año, como digo, se puso un examen. Y no puede ser mayor. Vale, dice por aquí, como estamos viendo, dice, el importe total a deducir por estos gastos no podrá exceder para cada bien o derecho de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos. El exceso se podrá deducir en los 4 años siguientes de acuerdo con lo señalado en este número 1. No te habla de otros gastos, solamente te habla de los intereses y la reparación y conservación. Quiere decir, si tú te compras un piso o tú lo que sea y haces una reparación, un piso viejo, hace una reparación, la reparación te cuesta 20.000 euros y tú alquilas al año siguiente, lo alquilas y le sacas 9.000 euros, no te puedes meter los 20.000 euros completos. Te puedes meter solamente hasta 9.000, que son los ingresos que has obtenido. Al igual que si tienes financiación, ¿vale? Si tú tienes una hipoteca en el piso y te lo quieres alquilar y a lo mejor los intereses te producen a lo mejor, yo qué sé, 5.000 euros de intereses y tú solo por lo que sea, solamente los alquilados te salen 3.000 nada más de beneficio, de ingresos, no te puedes meter todos los intereses, ¿vale? Porque te saldría negativo, ¿vale? Y esto es una limitación, sin embargo con otros gastos no te da ninguna limitación. Con otros gastos no se mete, ¿vale? Pero con los gastos de reparación y el tema de intereses no pueden ser mayores al rendimiento íntegro, a los ingresos que tú obtienes.
El resto, como ahí dice, el exceso se podrá deducir en los 4 años siguientes. El exceso por la aplicaría en los años siguientes. ¿Vale? Ojito con esa limitación. Como digo, un año creo que salió un examen. Y no te puedes meter más. Con los otros gastos no te dice nada, porque los otros no te dicen nada. Tributos, recargos estatales, está, y no te especifica ninguna limitación, ¿vale? Solamente te especifica una limitación con respecto a eso. ¿Vale? Vale, pues una vez dicho eso, que quede claro. Cuidado con esa limitación, ¿vale? Que un año creo que se puso un examen. No te puedes meter más. Si te metes más te va a salir negativo, ¿vale? Por lo tanto no puedes meterte más de eso. Te puede salir negativo, pero por otros conceptos, porque te hayas metido eso y tienes más gastos, ¿vale? Pero no te puedes meter como consecuencia de eso, no te puede ir negativo. Porque tú imagínate, si tú, por ejemplo, te coges y has hecho una reparación, te compras el piso y haces una reparación, te cuesta la reparación 20.000 euros. Y tú lo alquilas y le sacas a lo mejor 3.000 ese año. Tú no te puedes meter, sería 20 menos 3, 17.000 euros en negativo, ¿vale? Solamente te podría meter en ese caso 3.000. ¿Que como consecuencia del IBI, la comunidad y todo eso te puede salir negativo? Sí te puede salir negativo, pero no como consecuencia de esa reparación, porque eso se dispararía. Si tú tienes el mejor rendimiento del trabajo, pues al final lo que estás haciendo es reduciendo mucho el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque si tú lo sumas al rendimiento del trabajo, a lo mejor lo tienes positivo, con esas negativas, se te compensa, por lo tanto te sale la renta en negativo. Por lo tanto, para evitar eso, la ley evita, como esos son gastos bastante importantes, porque el seguro pues son lo que es lo que es. La comunidad pues es lo que es, no te van a cobrar 20.000 euros de comunidad, ¿no? El seguro no te va a cobrar 20.000 euros de seguro, ¿no? Y si tú lo alquilas se supone que por lo menos el seguro lo va a cubrir, por lo menos la comunidad se va a cubrir, ¿entendés? Es decir, son los gastos mínimos. El IBI se supone que se va a cubrir, son gastos razonables, pero tú, por ejemplo, un préstamo hipotecario, si a lo mejor estás metido en un préstamo gordo, pues evidentemente los intereses van a ser gordos, ¿vale? Sobre todo los primeros años, porque se aplica el sistema francés, el sistema de amortización, el método francés, que se supone que tú los primeros pagos, los primeros años, estás pagando solamente intereses. Por lo tanto, todo lo que pagas es prácticamente el 95%, por no decir más, es intereses, ¿vale? Por lo tanto, te saldría de intereses mucho pago de intereses ahí. Por lo tanto, para evitar que eso se haga negativo, pues evidentemente está el artículo 23. Cuidado con esto, vuelvo a insistir, un año salió en un examen, si tú no sabes el límite te saldría muy negativo eso, que tú coges, restas y se lo metes todo y al final te sale una barbaridad con signo negativo, ¿vale? ¿Sí? Otra cosa que se me ha venido a la cabeza, las reducciones del 60% solo se aplica si es positiva, si es negativa no se aplica, ¿vale? Si a mí me sale el rendimiento, una vez que le quito ingresos menos gastos, me sale negativo, no puedo meterlo otra vez el 60% de reducción. ¿Entendéis? No, el 60% solamente es cuando tiene un rendimiento positivo. Si no, no se aplica. Se aplica solamente a los positivos, no a los negativos. ¿Sí? Vale, ojito con esos detalles, ¿vale? Porque hubo un par de años ahí, este año no me acuerdo, creo que no sabía nada de esto, pero ha habido un par de años que han puesto rendimientos de estos de capital inmobiliario 2 o 3 años seguidos, desde que metieron el IRPF. 2 o 3 años metieron rendimientos de capital inmobiliario. Creo que este año me parece que no. Pero ha habido 2 o 3 años ahí, que hace un par de años, hace 3 o 4 años, que fue cuando se empezó a meter el IRPF, ha habido 2 o 3 años que han metido rendimientos de capital inmobiliario. ¿Vale? En la práctica, me refiero a la práctica. La teoría te pregunta un poco de todo, pero en la práctica han metido varias veces varios rendimientos de capital inmobiliario. Vale, bueno, pues el primero ya lo tendríamos listo. Pues seguimos avanzando. Bueno, ¿se ha entendido todo? ¿Te ha estado más o menos claro? Sí. Cuidado con el 23.1, el límite ese de los intereses y de reparación y conservación, ¿vale? Que no se puede meter más de los ingresos. Eso es importantísimo. El resto, pues los años siguientes se puede ir compensando. ¿Sí? Cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a seguir. Ya hemos hecho el primer apartado. Seguimos con el sí. ¿Eh? Primer apartado cortico. Pues fíjate tú. Pero en los exámenes más o menos aún te lo ponen así, en la práctica. Hombre, los números a lo mejor son un poco más redondos, ¿vale? No tienes que utilizar calculadores que se suman y se restan fácilmente, pero bueno, los conceptos son así. Vale. Señale, nos vamos con el punto 2, ¿vale? Aquí se trata pues de esas opciones que tenemos, señala una, no sé si lo había hecho, después veremos. Dice, señale la opción que contiene el rendimiento neto del capital mobiliario que debió incluir el señor Osorio en su declaración por el IRPF del año 20X-1.
como rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Bueno, si nos vamos por aquí, se trata de la cuenta corriente que tenía él por ahí, ¿vale? Aquí, donde pone el certificado del banco, dice: el certificado que el banco le notificó en enero del 20XX reflejaba un saldo a 31 de diciembre del año anterior de 120.202,42 euros. Saldo medio correspondiente al último trimestre, 135.227,72 euros. Y unos intereses brutos de 6.010,12 euros. Una retención de 1.081,80 y unos gastos de administración de 60,60, ¿vale? Bueno, ahí te da distintos conceptos. Ahí lo único que hay que identificar con todos esos importes que te da, que se considera rendimiento de capital mobiliario, porque claro, es la pregunta que te hace aquí. Si os vais a la pregunta 2, dice: señala qué opción contiene el rendimiento neto de capital mobiliario, ¿vale? Que debió incluir el señor Osorio en su declaración por IRPF del año 20XX-1 como rendimiento de capital mobiliario. Vale, venga, sin miedo. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Lo habéis hecho? ¿No lo habéis hecho? Si no... Vale, ¿qué habéis puesto? La A, la B o la C. ¿Por qué la C? Vale, os comento, ¿vale? Los gastos deducibles, los gastos que te aplica el banco no son gastos deducibles. Esos gastos deducibles solamente se utilizan en rendimiento combinado cuando tiene una cartera de acciones, cuando tiene valores mobiliarios, es decir, una cartera de acciones y hay alguien que te está gestionando eso. Esos gastos que genera de administración y gestión, de esos sí. Una cuenta corriente, los gastos que te genera una cuenta corriente no son gastos deducibles, ¿vale? Como te está hablando de una cuenta corriente, ¿vale? Son los intereses de la cuenta corriente. Los gastos que te carga el banco de la cuenta corriente no son gastos deducibles. Sería la B, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabes, para eso está. Cada día te vas con más sorpresas. Si esto aquí al final lo que se trata es que aprendan lo máximo posible para después hacerlo bien. Vale, el segundo punto. Vale, bueno, si queréis meter los artículos, esto está en el artículo 25 y 26. Los rendimientos, estamos hablando de los rendimientos de capital mobiliario. 25 y 26 de la ley del IRPF, ¿vale? Y luego por otro lado, artículo 17 al 21 del reglamento del IRPF, ¿vale? En concreto, en el artículo 26.1a, ahora he echado un vistazo, ¿vale? Te habla de los gastos, son gastos deducibles los de administración y depósito de valores. Gastos deducibles los de administración y depósitos de valores. No dice nada de la cuenta corriente, ¿vale? ¿Sí? Se os va el 26.1a. Vale. ¿Qué es que tú has dicho, no? Dice: para la determinación de los rendimientos netos se reducirán los rendimientos e ingresos exclusivamente los gastos siguientes. Los gastos de administración y depósito de valores negociables. Valores negociables son acciones, una cartera de acciones, ¿vale? A estos efectos se considera como gasto de administración y depósito aquellos importes que repercutan en las empresas, servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades financieras de acuerdo con la ley y tal. Pero te habla de valores mobiliarios, o sea, valores negociables, que son por temas de acciones y cosas de esas, ¿vale? Una cuenta corriente, no, los gastos que te generan una cuenta corriente, ¿vale? Los gastos que te ponen, gastos de estudio, gastos de no sé qué, por no sé de estudio que hacen, pero bueno, por tener una cuenta corriente. Son ahí comisiones que se sacan ahí, que vamos, pues ya. Pues bueno, pues para cobrar a la gente, si te cobran 2 euros, gastos de mantenimiento, y dices, bueno, mantenimiento de una cuenta corriente, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, son para ahí pues conceptos que se inventan, pues si te sacan 2 euros, pues 2 euros, si tienes 1 millón de clientes, pues multiplícalo. Es un pastor, ¿no? Que a lo mejor aquí en tu bolsillo dices, pues bueno, ¿qué hago? Si me voy a ir al de al lado, voy a cobrar parecido. O se aplica otro concepto distinto. Pero bueno, que os quiero decir que en principio los gastos de una cuenta corriente no son gastos deducibles, son los gastos de administración y depósito de valores, ¿vale? Si tiene una cartera de valores, acciones en bolsa y cosas de esas, pues sí, ¿vale? Vale. Pues una vez visto eso, se supone que la respuesta correcta sería la B, ¿vale? La B, como hemos visto antes, nos decía que 6.010 con 12 euros, que era el rendimiento que lo obtenía, ¿vale? Rendimiento de título 6.010 con 12, gastos deducibles 0, ¿vale? Estamos hablando de una cuenta corriente, no estamos hablando de valores mobiliarios. Vale, pues ya estaría hecho también el apartado 2. Hasta aquí bien, ¿no?
Bueno, pues vamos con el apartado 3. Dice, los datos consignados por el señor Osorio en su declaración del IRPF, ¿qué valor probatorio tiene? Y dice, aquí no se presumen ciertos para el señor Osorio si quiere oponerlo a la administración tributaria, tendrá que probarlo. Se presumen ciertos para el señor Osorio, se pueden oponer por parte del señor Osorio a la administración tributaria. Vale, ¿alguien lo tiene hecho? ¿Qué habéis puesto aquí? La B, efectivamente, es la B. Tú cuando presentas algo a la administración, se supone que se entiende que son ciertos, ¿vale? Vale, pues sería en el 3, sería también el apartado B. Artículo 108.4 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Los datos que se aportan en principio se presumen ciertos, salvo que se establezca otra cosa. Vale, pues este ya también estaría listo. Siguiente, del 4, dice el 4. En enero del año 20XX, el señor Osorio adquirió una nave industrial que destinó al arrendamiento, ¿vale? O sea, se compró una nave y la destina al arrendamiento. Tiene previsto cobrar un alquiler de 800 euros al mes. El inquilino es una sociedad mercantil. ¿Está sujeto este alquiler a retención? Vale, ¿qué habéis puesto por aquí? ¿Ese alquiler está sujeto a retención, sí o no? Sí, sí, ¿por qué? Bueno, efectivamente, se supone que aquí el alquiler en este caso no es para uso distinto de vivienda, ¿vale? Y se le aplicará una retención. Si queréis poner, pues esto está en el artículo 75.2 apartado A del reglamento del IRPF, ¿vale? ¿Sí? Y luego tenemos por otro lado el impuesto de la retención está en el artículo 101.8 de la ley del IRPF, ¿vale? ¿Qué retención se le aplica a este tipo de rendimiento? ¿Lo sabéis o no? Retenciones a los temas del alquiler, a los rendimientos por alquiler de locales comerciales y todo esto. 19%, efectivamente, ¿vale? Se le aplica un 19%, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué declaraciones tendréis que presentaros con esto? Efectivamente, sería el modelo 115 al final de año 180, modelo 180. Estos dos se regulan por órdenes. Ya sabéis que los modelos, la nota sabéis, pero por lo menos si aparece en un examen, ya sabéis que aquí siempre pues, se trata de ir raspando por ahí lo que sea, ¿vale? Cuanto más cosas le pongan, hombre, siempre que sean cosas lógicas y que no te lleven mucho tiempo, pues evidentemente siempre te ayuda a, si esto te da un 0, nadie pone eso, y tú pones, tendría que presentar el 115 el 180, se regula a través de una orden tal, de órdenes, pues bueno, pues ya está, oye, pum, para añadir tú la metido del examen, ¿no? ¿Vale? 5. Sí, el 101.8, ¿vale? Sería el tema de del importe de la retención, ¿vale? Vale, el 5. Vamos a lo que dice el 5. ¿Debe el señor Osorio presentar la declaración de operaciones con terceras personas modelo 347 por los ingresos obtenidos por el arrendamiento de la nave? ¿Qué creéis? ¿Debe presentarlo o no debe presentarlo? El modelo 347, por esos rendimientos. En el 115... Bueno, esto está, te tienes que ir al artículo, al 31, al 32 y todo eso, que es donde está el modelo 347, ¿vale? Si tú, el modelo 347 es una informativa, ¿vale? Por lo tanto, tú esto al final lo vas a declarar a través del 180, que otra informativa. Si tú ya lo vas a declarar de 180, como ya es una informativa, ya la estás declarando, no tienes que volver otra vez a declararla, ¿vale? Por lo tanto, si tú ya un ingreso, como en este caso, ya se ha declarado en una informativa, pues no tienes que declararlo otra vez en el 347, que es otra informativa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues lo indicáis así. ¿Es necesario declararlo? No, ¿vale? Al declarar el 180, que es una informativa, no tengo que incluirlo en el 347, que es otra informativa. Y si queréis poner los artículos, pues sería
el 31.1 y el 34.1d del reglamento de gestión e inspección, que es donde se regula todo el tema este de del modelo 347, ¿vale? Bueno, lo que te voy a decir es eso, si tú esto lo estás declarando a través de los de 180, pues no tiene sentido, ya tiene información la agente tributaria, no tiene sentido que me lo declare otra vez a través del 347, si esa información la tienes, ¿vale? Tú cuando declaras el 180 tienes que poner el DNI del arrendador, lo que le has pagado y todo eso, que al final es lo que haría en el 347. Pues si esa información la tienes, ¿para qué vas a declarar otra vez en el 347? No tiene sentido, ¿vale? Porque al final, claro, el 347 lo que hace es declarar el DNI, lo que se ha ingresado, en fin, todas las operaciones. Pero bueno, si eso ya lo vas a poner lo mismo en el 180, pues ya tienes cumplido eso, ya tienes información la agencia tributaria de la persona que recibe, el inquilino, ya lo tienes todo. Vale, pues este ya estaría también listo. Pasamos al siguiente, el 6. Dice el 6. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale, dice el 6. Si suponemos que el señor Osorio Garrido no declara ni el ingreso por arrendamiento de la vivienda ni los intereses de la declaración del IRPF del año, o sea, no ha declarado nada, sino que la administración tiene conocimiento de la existencia de la vivienda y de la cuenta bancaria a través de una actuación de la inspección, que queda reflejada en una diligencia de constancia de hechos extendida en presencia del señor Garrido. ¿Qué valor probatorio tiene esta diligencia? Vale, ¿qué habéis puesto aquí? Existe un artículo que te habla del valor probatorio de la diligencia. ¿Qué artículo es? El 107. Para aquí sería por poner el 107. Artículo, estamos en el apartado, en el 7, ¿no? El 6. Artículo 107 de la Ley General Tributaria y te habla del valor probatorio de las diligencias, ¿vale? En el apartado 1 te viene a decir más o menos pues que las diligencias son documentos públicos los cuales se hace constar hechos. Y en el punto 2 te viene a decir más o menos que todo lo que allí se hace constar en el hecho se supone que tiene validez, salvo que se demuestre que aquello que no es cierto, ¿vale? Pero en principio, si tú se firma la diligencia tanto por el inspector como por el obligado tributario o el funcionario, se supone que allí lo que se hace un documento público que está actuando un funcionario, ¿vale? Y luego, como la otra parte se supone que lo firma, pues lo que allí consta allí se supone que tiene plena validez jurídica, salvo que se demuestre lo contrario, ¿vale? Bueno, pues sería poner el 107 literal, como viene en la ley, ¿vale? Como viene en la ley sería un punto. A partir de ahí pues baja la nota. Siguiente, el 7. Si el señor Osorio es objeto de una inspección y acepta solo parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria, ¿qué modelo de acta procederá a extender en este caso? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Por qué te ha liado? Bueno, no va por ahí los tiros, no es por el delito. Ah, vale. Hasta ahí conformidad. A ver, Noelia, ¿puedes tú algo o no? Bueno, esto es cuando tenemos, si os dais cuenta, te dice aquí. Si suponemos que el señor Osorio no declara ni ingreso de arrendamiento, si el señor Osorio es objeto de una inspección y acepta solo parcialmente, esto es de conformidad parcial, ¿vale? La conformidad parcial de este tipo está regulada en el 187.2 del reglamento de gestión e inspección. ¿Qué te decía? Si no sale, claro, un acta de conformidad parcial. Esto sería un acta de conformidad parcial. Artículo 187.2 del reglamento de gestión e inspección. Vale, si os veis el artículo aquí te separa dos apartados. Por un lado, no resulta devolver. Si sale, no resulta devolver. Si no resulta devolver, ¿vale? O sea que sale a ingresar, se hacen dos actas. Una de conformidad, en los cuales se supone que se mete solamente lo que estás conforme, y otro de disconformidad, en los cuales se mete todo, tanto lo que estás conforme como lo que estás conforme. Y la parte de lo que te salga aquí, ¿vale?, se mete como menor importe en la disconformidad. ¿Sí o no? Por ejemplo, imaginaos que salen 1.000 euros a pagar a Hacienda, ¿vale? 1.000 euros del acta. Y aquí tú estás conforme con 200 euros nada más, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí tendrías 200. Luego aquí se metería todo, aquí serían 1.000 menos 200, te quedarían 800. Pues ahora tendría un acta de conformidad, el total serían 1.000.
tendría un acta de conformidad por 200 y un acta de disconformidad por 800. ¿Sí? Y ahora, si sale a devolver, no resulta devolver. Si sale a devolver, solamente se aparece solo una acta de disconformidad, ¿vale? Y dentro de la acta de disconformidad se meterían los aspectos que se supone que estás conforme. Todo esto viene, como digo, el 187.2 del reglamento de gestión e inspección. A ver si lo tengo por aquí. He sacado varias cosas. Mira, aquí lo tengo. El 187. Vale. Si os vais al 187, en el apartado 2 dice: cuando el obligado tributario preste su conformidad parcial a los hechos y a la propuesta de regularización y liquidación formulada, se procede de la siguiente forma. Si de la propuesta deriva de los hechos del obligado tributario y preste su conformidad no resulta una cantidad a devolver, se formalizará simultáneamente dos actas relacionadas entre sí. Un acta de conformidad que contendrá los elementos regularizados de la obligación tributaria en el que el obligatorio presta su conformidad, y una acta de disconformidad que incluirá la totalidad de los elementos regularizados de la obligación tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta de liquidación contendrá el acta de conformidad que minorará el contenido del acta de conformidad, lo que he comentado anteriormente. Y luego dice por aquí: si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad resulta una cantidad a devolver, se formalizará una única acta de disconformidad, en la que será constar los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario presta su conformidad a efectos de aplicación de la reducción de la sanción del artículo 188.1. ¿Vale? Vale, aquí habría que explicarle por el 187.2. ¿Vale? Vale, seguimos. El 8. Nos vamos con el apartado 8. Vale, apartado 8, dice por aquí: en relación con el requerimiento de información recibido, ¿es correcta la conducta del señor Osorio Garrido? ¿Qué habéis puesto por aquí? No, ¿por qué? 92.2. Vale. ¿Alguien ha puesto otra cosa? Vamos a lo que dice el 92.2. Vale, el 92.2. 92. Vale, dice: aportación de documentación rectificando de datos terceros. Dice: cuando un procedimiento de aplicación de tributo del obligado tributario alegue inexactitud, falsedad de los datos incluidos en las declaraciones, contestaciones a los requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en el artículo 93-94, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente. Bueno, eso es cuando, por ejemplo, eso es más bien cuando hay un tercero que ha aportado, imagínate, la empresa en las retenciones de los obligados tributarios. La empresa declara el 190, ¿vale? Luego tú haces tu declaración y resulta que declara otra cosa distinta. Entonces la administración te liquida en función a lo que ha presentado la otra parte, y tú no estás conforme, tú dices que esos datos no son reales, no son falsos. Entonces la administración lo que tiene que hacer es ratificar eso, porque en principio la declaración del otro también se presume que es cierta, al igual que la tuya. Pero claro, si la administración te liquida con los datos del otro y tú dices tienes 15 días para alegar que no son correctos, entonces le corresponde a la administración verificar los datos, quiere decir, hacer un requerimiento a la otra parte para ver, porque tú le estás aportando una documentación y la otra parte se supone que aporta solamente el 190, pero no cuadra los datos. Por lo tanto, tiene que hacerle un requerimiento a la otra parte que aporte documentación, a ver quién de los dos está engañando. Eso se refiere a eso, ¿vale? Esto se podría, no sé, ¿habéis puesto otra cosa por ahí? Bueno, te comento, para que te pongo aquí, aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente. Se supone que es una persona física, en principio no ejerce actividad económica, se le está pidiendo una escritura de un coche que se compró, me parece que es algo así, ¿vale? De un coche que se compró hace ya un montón de años, ¿vale? Y él dice que él no tiene que aportar, que no aporta la documentación, ¿vale? Que no tiene que aportar la documentación, algo así, ¿vale? Y la pregunta aquí, lo que te dice, la pregunta te dice aquí, dice: en relación con el requerimiento de información recibido, ¿es correcto la conducta del señor Osorio Garrido? Quiere decir, él no la atiende, algo así, que no me acuerdo exactamente, vamos a leerlo, que no me acuerdo lo que decía. Efectivamente, dice él que como no tiene cobertura legal, vamos a ver lo que decía por aquí. Esta es la familia. La declaración, aquí, el último párrafo creo que era, ¿no? Dice: en enero del año 20XX recibió un requerimiento de obtención de información en el que se le pedía que aportara a la inspección la factura de compra y la justificante de los medios de pago de un turismo adquirido en el año 20. Como don Osorio no ejerce actividad empresarial,
decide hacer caso omiso al requerimiento, por entender que el requerimiento, él hace caso omiso al requerimiento, ¿vale? A ti, si te están requiriendo algo, tú en principio por el artículo 93 tienes que contestar al requerimiento, aunque no aportes nada, pero decirlo, oye, que tú tienes eso que él dice, pero él lo que ha hecho es lo siguiente, se ha callado la boca y él dice que no tiene que aportar nada. Él debería haber presentado un escrito contestando a ese requerimiento, diciéndole a la gente tributaria que él no es una persona, él no ejerce ninguna actividad económica y que no tiene por qué guardar los gastos. Si se ha comprado, como si quiere comprar jamón en el Mercadona, ¿por qué tiene que guardar en las facturas? ¿Por qué tiene que guardar en las facturas de eso? ¿Qué le importa a la gente tributaria, no? Lo que él hace con su vida privada, ¿no? Por lo tanto, en principio, no lleva razón por ese aspecto, debería haberlo contestado, ¿vale? ¿Cómo podríamos contestar esto? Pues bueno, pues se podría contestar, digamos, para darle algún con el artículo 93.1. Vamos a echar un vistazo ahora. Puede ser, sí, también se podría utilizar, porque evidentemente no son exigibles, esto no es exigible, efectivamente. Podría también valer, Sí, no, que podría valer. No, pues aquí no te puede dar vergüenza, ¿entiendes? No te puedes, tienes que decirlo, si está mal, pues siempre hay tiempo de corregir. Dice aquí las personas jurídicas, el 93.1, ¿vale? Que también es, lo que tú has dicho también no está mal tampoco. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 artículo 35, estarán obligadas a proporcionar a la administración tributaria toda clase de datos informantes, antecedentes, justificando antecedentes tributarios relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, ¿vale? En principio, él se supone que, bueno, es una persona, o sea, una empresa, una persona física, ¿vale? En principio, él debería de haber contestado al requerimiento. Le están requiriendo información, ¿vale? Por lo menos haber contestado al requerimiento. Aquí lo que ha hecho, que también se podría contestar con lo que tú has dicho, es no contestar. Parece que no ha atendido el requerimiento. O sea, él dice que no tiene cobertura legal y parece como que no ha respondido. No especifica nada. Si él lo que tendría que haber hecho es, aunque le estén requiriendo eso, ¿vale? Si él no tiene obligación de eso, presentar un escrito atendiendo ese requerimiento, y él justifica ahí que él no tiene, si él no se le puede exigir eso porque no es un autónomo y él no tiene por qué guardar esa información, no tiene que aportar porque no tiene relevancia tributaria tampoco, ¿entendés o no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale, pues bueno, el 93 me has dicho, el 99 también. ¿Qué artículo me has dicho? Vale, el 99.2, ¿vale? Pues también se podría plantear, ¿vale? ¿Sí? Vale. Siguiente. Dice el siguiente. El 9, ¿no? Dice el 9. Ante la falta de atención, la inspección reitera el requerimiento. O sea, vuelve otra vez a requerirle. A lo que el señor Osorio contesta por escrito. Aquí sí parece que ha contestado. Contesta por escrito que no conserva documentación alguna de la que se le pide el requerimiento. ¿Qué consecuencias puede tener esta respuesta? Bueno, ¿qué consecuencia en principio podría tener esta respuesta? Bueno, aquí hay que entender, vamos a ver. Lo que está pasando es lo siguiente, ¿vale? Se supone que él contesta por escrito que no conserva documentación alguna de las que le pide el requerimiento, es decir, no aporta documentación, ¿vale? En principio, pues claro, la pregunta, ¿cómo se podría entender esto? Pues bueno, esto va enfocado, digamos, en principio, pero claro, a lo mejor se puede interpretar, otra persona puede verlo de otra forma, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene si tú no atiendes un requerimiento? Independientemente de que tenga obligación, o que tenga la obligación. Quiere decir, ellos te están pidiendo una cosa, ¿vale? Él en principio no la aporta. Las consecuencias que podría tener de un requerimiento, pues sería el 203. Resistencia, obstrucción, excusa negativa de la actuación inspectora, ¿vale? Pero bueno, que en realidad en este caso lleva razón a él, pues quizás que sí que la lleve. ¿Me entendés o no? Quiere decir, según el enfoque que le da la pregunta, pues se puede contestar de una forma, se puede contestar de otra, ¿vale? En este caso, tal y como lo está planteando, claro, si lo ves así, tal y como lo está planteando, en principio no tiene ninguna consecuencia, porque él está atendiendo al requerimiento, ¿vale? Pero yo entiendo que la pregunta va si él no contestara al requerimiento. ¿Entendés o no? ¿Vale? Pero en principio se supone que lo está contestando, por lo tanto él, porque dice aquí que ha escrito, contesta por un escrito que no conserva la documentación alguna a la que se le pide el requerimiento, ¿vale? En principio no.
a lo mejor faltaría añadir él, pues justificación porque él no aporta esa documentación, que sería, como no soy un autónomo, no soy tal, pues por el artículo 99 tal, no tengo que aportar esa documentación, por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, según cómo se mire, ¿vale? Pues esto, como digo, según cómo se mire se podría contestar de una forma o de otra, ¿vale? Si nos vamos, lo enfocamos de forma en el cual él no está atendiendo el requerimiento, ¿vale? Pues sería el 203. Si lo enfocas de forma, tú dices, bueno, que él no tiene obligación, el requerimiento se supone que él justifica por el artículo 99 o el 93 que él no tiene obligación de aportar esa documentación, pues evidentemente no tendría ninguna consecuencia. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Que la pregunta tampoco está muy bien enfocada, porque se podría contestar según como lo veas, se puede contestar de una forma, se puede contestar de otra, ¿vale? Pues ya según como tú lo veas, ¿vale? En principio vamos a suponer, ¿vale?, que no dice nada, solamente como consecuencia de atender un requerimiento, ¿vale? Pues ponemos, por ejemplo, con carácter general y así nos evitamos eso. Con carácter general, sin entrar en detalle, con carácter general, si no se atiende a un requerimiento, se atiende a un requerimiento, ¿vale?, se le aplica la infracción del artículo 203, ¿vale? Como digo, esto es una forma de salir un poco ahí, pues, para contestar esto, ¿vale? Porque tampoco realmente con lo que ahora presenta un escrito, se supone que en el escrito el justificado no tiene que aportar eso, por lo tanto no tiene por qué sancionar, ¿entendéis? ¿No? ¿Vale? Pero bueno, yo he puesto aquí un carácter general, se supone que si tú no atiendes eso, te aplicarán 203, ¿vale? ¿Sí? Que sea excusa negativa a la actuación inspectora, ¿sí? Si él conteste, se supone que está atendiendo. Claro, él contesta, pero no está aportando la documentación, porque le están pidiendo la factura, del coche, la factura de tal, y él se supone que eso no lo aporta, ¿entiendes? No. Entonces, si tú no aportas eso, te están requiriendo una cosa, tú no aportas esa documentación, ya en principio sería el 203, ¿entiendes? ¿No? ¿Vale? ¿Sí? Porque no está aportando la documentación, ¿entendés? ¿No? Si a ti están haciendo un requerimiento y tú contestas que no aportas nada, como aquí lo está haciendo, pues al principio ellos te han pedido una documentación, ¿vale? Tú no estás aportando esa documentación, ¿entendés o no? ¿Vale? 150.5, pero ¿en qué sentido? Bueno, sí. Ya, pero es que aquí ese es en el caso de que posteriormente se supone que lo va a aportar, pero él parece decir que lo conserva, quiere decir que no lo va a aportar nunca, porque eso en el caso de que no lo pueda aportar en ese momento, ¿vale? Pero es que en este caso dice que no conserva documentación, es decir, como que la ha tirado, ¿vale? Entonces, creo que sé hasta qué punto, ¿entiendes? Quiere decir, por como te lo da aquí, ¿vale? Esto va enfocado para aplicar el 203, ¿vale? Que en realidad tampoco, porque te dice que ha contestado, ¿vale? Lo que pasa es, bueno, como te digo, esto a lo mejor una persona lo lee y puede enfocar de una forma, otra persona lo lee, a lo mejor lo enfoca de otra. Efectivamente, por eso te quiero decir, es que tampoco... Claro. Claro, es que la pregunta es que está un poco ahí, un poco, ¿entiendes? Que no está muy clara, ¿vale? Efectivamente, que no está claro, porque tampoco sabe, yo qué sé, ¿me entiendes decir o no? ¿Vale? Efectivamente, ¿vale? ¿Sí? O bueno, yo qué sé, es que no, tampoco te dice nada, dice, ¿qué consecuencias puede tener esta respuesta? Sí,
es que la pregunta, como te digo, no está muy clara, entiendo. O también se podría plantear, bueno, ¿qué consecuencias puede tener? También otra persona podría decir, pues bueno, yo puedo decir lo siguiente: esta persona no ejerce una actividad económica, ¿vale? Por lo tanto, es correcta la respuesta, por ejemplo. ¿Entendéis, no? Por eso es que está la pregunta ahí un poco ambigua, ¿vale? Que es que según se puede enfocar de muchas formas, porque es que no está claro. No está claro, ¿vale? Bueno, no. A veces los exámenes tienes que tener cuidado. Hay cosas que sí están claras, otras veces te dejan el campo abierto. El campo abierto para ver tú por dónde sales, a ver tú cómo lo motivas, ¿entiendes? No, bueno, a veces que preguntas, pues a lo mejor tú lo ves de una forma y el de al lado lo ve de otra. Otras veces sí. Si te preguntas el valor probatorio de una diligencia, ahí no hay cáscara, o lo sabes o no lo sabes. O poner 107 o te vas a tu casa. Te vas a tu casa, pero si te pones una de estas, pues ya ves tú, se puede interpretar de muchas formas, ¿vale? Pero bueno, que eso también en los exámenes a veces pasa, ¿vale? No quiere decir que te dejan un poco el campo abierto. No sé si es a conciencia o es porque se le ha escapado, pero te deja, pero el campo se queda también abierto para ver tú cómo respondes la respuesta. En función a tu respuesta, pues evidentemente ellos te evalúan, ¿vale? Si algo que es más o menos puede ser, ¿vale? Pues a lo mejor lo que habéis dicho, a lo mejor, pues, uy, pues puede ser, yo qué sé. Igual a lo mejor sí puede ser, ¿entiendes? Pues según cómo te lo ve la persona que te corrija, pues te valora de una forma o te valora de otra, ¿entendés? ¿No? ¿Vale? Pero aquí hay veces que eso sí que se puede producir, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darla como por válido todo lo que habéis dicho, ¿vale? Sí, pues porque, ¿entiendes? Tampoco os quiero decir que, bueno, es que la pregunta es que la pregunta es un poco rara, ¿vale? Es un poco rara la pregunta, no está muy clara, ¿vale? Pero bueno, como os digo, ¿vale? La dejamos ahí un poco en el aire, lo que habéis puesto lo damos por válido y ya está. En el caso de que el señor Osorio no hubiera aportado respuesta alguna a este segundo, aquí sí está un poco más claro los 203, efectivamente, porque no ha aportado, es decir, no está contestando al requerimiento, ¿vale? En el otro sí contesta, claro, en el otro sí contesta, pero lo que pasa es que, bueno, contesta, pero contesta como que dice que claro, que él no tiene. Entonces a lo mejor se podría plantear también como que qué consecuencias puede tener la respuesta, o se puede decir, alguien puede decir, bueno, lo que he dicho, o también podría decir, pues no tiene ninguna consecuencia porque lleva razón, no ejerce ninguna actividad económica, no tiene que aportar nada, por ejemplo. Pero claro, la pregunta está un poco ahí ambigua, ¿vale? Dice, en caso de que el señor Osorio, pero vamos, esta letra sí está clara, no hubiera aportado respuesta alguna a este segundo requerimiento, o sea, no contesta al requerimiento, y suponiendo que la administración decida no reiterar de nuevo el requerimiento, ¿se le puede imponer alguna sanción? Aquí sí está claro, el 203, ¿no? Bien. Artículo 203 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Vale, como no ejerce actividad económica, ¿qué multa le corresponde? Si no ejerce actividad económica, bueno, vamos a ver. Segundo requerimiento, pero no ejerce actividad económica. El 203. Vamos a ver, es que el 6 me parece que es cuando hay un procedimiento, efectivamente. Aquí estamos en un procedimiento, era un procedimiento de inspección, ¿no? Procedimiento de inspección, ha aportado respuesta, vale. Dice por aquí. Vale, dice, constituye infracción tributaria y tal. Luego, más adelante, te dice, en el punto 3, dice, la sanción constituirá multa pecuniaria fija de 150 euros, salvo que se dé aplicación lo dispuesto en el apartado siguiente. Vamos al apartado siguiente. Y dice, el apartado 4, cuando la resistencia, obstrucción o excusa o negativa de actuaciones tributarias consiste en desatender en el plazo concedido al requerimiento, distinto a los previstos en el apartado siguiente, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros si se ha incrementado por primera vez un requerimiento, 300 euros si está en el segundo requerimiento, o 600 euros que se ha incumplido por tercer requerimiento, ¿vale? Ahora, como te manda el siguiente apartado, vamos a lo que dice el 5. Dice, cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa de la actuación de la administración tributaria se refiere a la aportación o examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes, asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, auxilios, programas y sistemas operativos de control, o consistan en incumplimiento por personas o entidades que realizan actividades económicas, control, o consiste en el cumplimiento de personas o entidades que realicen actividades económicas, el deber de comparecer
de facilitar la entrada o permanencia en fincas locales, el reconocimiento de elementos instalados o el deber de aportar datos e informes antecedentes de contaminación tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 y 94 de esta ley. Pues aquí te da la multa fija, tal. Y en el punto, luego más abajo, te dice en el punto 6, en el caso que el obligado tributario que cometa las infracciones que se refiere a las letras A, B, C y D del apartado 1 de este, sea objeto de un procedimiento de inspección, se sancionará con la siguiente multa. Cuando el incumplimiento se realice por personas o entidades que desarrollen actividad económica, este no ejerce una actividad económica, ¿vale? Sí, pero ahí en la pregunta creo que sí te lo dice, ¿no? Es que está hablando, dice, en el caso de que el señor Osorio no hubiera aportado respuesta alguna a este segundo requerimiento, tal, retira no volver. Y en la de arriba te lo pone, ante la falta de atención a la inspección, el 9 te lo pone, ante la falta, entendemos que es lo mismo. Ante la falta de inspección, retirar el procedimiento. Es que el punto 6, entienden, no ejerce actividad económica, es cuando ejerce actividad económica, se incrementa. A ver, que lo leo más entonces, vamos a ver. A ver, dice por aquí. Espérate a ver. Dice, cuando el incumplimiento, dice, en el caso de obligados tributarios que cometan las infracciones que se refiere a las letras y del apartado 1, siendo objeto de un procedimiento de inspección que se sanciona de la siguiente forma. Cuando el incumplimiento lo realice personas o entidades, sí, es verdad, sí. No desarrolla actividad económica y sancionar. Es que está un procedimiento de inspección. Vale, el otro sería esto era un procedimiento de inspección. Vale, en el apartado A, como está en un procedimiento de sanción, vale, cuando el incumplimiento se realice por personas o entidades que no desarrollan actividad económica, se sancionará. Como estamos en segunda, ¿no? Serían 5.000. Sería el apartado 203.6a, apartado punto 2, ¿vale? 203.6a, apartado 203.6a, apartado 2. Serían 5.000 euros. ¿Vale? Estamos en un procedimiento de inspección que se agrava, digamos, el tema este. ¿Sí? Vale, pues serían 5.000 euros. ¿Vale? Vale, seguimos. Nos queda el último apartado. Dice el último apartado. ¿Qué persona integra la unidad familiar del señor Osorio Garrido? Bueno, esto está en el artículo 82. Vamos a echarle primero un vistazo al artículo 82 y luego a ver lo que nos vamos a ver qué unidad familiar tiene esta persona. Si os veis el artículo 82 de la ley del IRPF, vale, el artículo 82. Esto también suele caer bastante por ahí, ¿vale? El 82. Quiere decir que tenéis que saber esto. Aquí te habla de la tributación conjunta, ¿vale? En el punto 1 te dice, podrán tributar conjuntamente las personas que forman parte de alguna de las siguientes modalidades de unidad familiar. La primera, solamente hay esas opciones, no hay más, ¿vale? Si quieres tributar conjuntamente, hay dos formas de unidad familiar, que sería la integrada por los cónyuges, ¿vale? No separados legalmente, quiere decir, hay un vínculo matrimonial, o sea, existe un contrato matrimonial, y que no están separados, ¿vale? Están casados y no están separados. Y si lo hubiera, los hijos menores. Menores quiere decir 17 años hacia abajo, 18 se considera un mayor de edad, por lo menos aquí en España. Como estamos en España, 18 años se considera un mayor de edad. Por lo tanto, un hijo de 18 años no se mete. Cuidado que esto no hay, porque a veces nos liamos con los mínimos por descendientes. Los mínimos por descendientes serán hasta los 25 años, ¿vale? ¿Sí? Sin embargo, esto no, esto te habla menores de edad. Menores quiere decir 17 años hacia abajo. Si tiene 18 no se incluye. No se puede meter dentro de la unidad familiar del padre y la madre, que están separados, que están casados. Con excepción de los que con el consentimiento de los padres viven independientemente de esto. Si un chaval tiene 15 años y vive independiente de los padres, pues evidentemente no se incluye. ¿Sí? Por ejemplo, un chaval, imaginaos que se va a Stanford, allí a la Universidad de Stanford a estudiar allí, ingeniería, ¿vale? Entonces, esa persona, si se va afuera, no está dentro del núcleo familiar, como los padres, consentido por los padres, no te lo pueden meter en comunidad familiar. ¿Entendés? ¿Vale? Y luego, los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. Quiere decir, si tiene un hijo de 25 años y está incapacitado judicialmente y todas estas cosas, pues se metería. ¿Vale? Vale. Eso sería la primera unidad familiar, que es decir, los cónyuges que existe matrimonio, no están separados legalmente, y los hijos que convivan con ellos, que sean menores de edad, ¿vale? Menores de
edad, me refiero 17 años hacia abajo, si tiene 17 años, sí. Si tiene 18 no se puede incluir, ¿vale? Y los mayores, que aunque tengan 18, 19, 20 años, toda la edad que tengan, que estén incapacitados judicialmente y convivan con ellos, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y luego la segunda unidad familiar es, en los casos de separación legal, cuando estén separados legalmente, o cuando no existe vínculo matrimonial, que decir que sea pareja de hecho, no existe ningún vínculo, se van a vivir juntos y tienen un hijo, por lo que sea, ¿vale? Pues esa pareja, que no existe vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a los que se refiere la regla 1 de este artículo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, si existen hijos menores de edad, evidentemente, o mayores incapacitados, se pueden formar dos unidades familiares, él con los hijos o ella con los hijos, y la otra sería una unidad independiente. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Sería él o ella con los hijos y la otra parte sería independiente, ¿vale? Porque no existe vínculo matrimonial. ¿Sí? Bueno, pues se trata de aplicar esto, ¿vale? Ahí te dice, en el punto 2 te dice, no podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo, es decir, no se puede formar parte de dos unidades familiares. Por ejemplo, si tú metes, como en el segundo caso, si tú tienes el padre y la madre están separados legalmente y tienes un niño pequeño, o lo metes con él o lo metes con ella. Lo que se puede hacer es formar una unidad familiar él con ella y formar otra unidad familiar el niño con el padre. No se puede. Si lo metes con ella, no puedes meterlo con el padre. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Y cuidado que ahí en ningún momento te dice de los abuelos. Muchas veces los abuelos se van a vivir con los padres, ¿vale? Bueno, actualmente está la residencia, pero bueno, antiguamente sí es cierto que vivían los abuelos, normalmente se iban a vivir con los padres, ¿vale? Ahora, porque puede pagárselo, se va a la residencia, y el que no, pues hoy en día, como está la vida, pues si no hay trabajo, al final te vas a vivir con el padre, como aquel que dice, ¿no? Pero bueno, los padres o los abuelos, ¿vale? O sea, los abuelos no forman parte de ninguna unidad familiar, aunque estén viviendo en la casa, ¿vale? ¿Sí? Porque aquí me parece, no sé si era el padre o el padre de ella, vivía con los dos juntos. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a irnos y a ver lo que tenemos por aquí. Vale, nos vamos al enunciado. Y a ver lo que tenemos por aquí en el enunciado. Tenemos aquí, ¿vale? Bueno, dice, la familia del señor Osorio, que convive con el mismo domicilio, están integrados por su esposa Cristina, casados en régimen de separación de bienes. Por lo tanto tenemos 82.1 primer grupo familiar, ¿vale? Estaríamos aquí 82.1 primero, porque se supone que están casados legalmente, por lo tanto no están separados legalmente, por lo tanto se puede formar una unidad familiar los cónyuges, él y ella, ¿vale? Por lo tanto estamos en el 82.1 primero. Si queréis esto lo ponéis por aquí, el 11, ¿vale? El 11, ¿vale? La unidad familiar sería por el artículo 82.1.1 primero. Esa sería la primera unidad familiar, ¿vale? Vale, pues estaría formado. Tenemos, según dice por aquí, el señor Osorio y doña Cristina. Vale, pues tenemos señor Osorio, bueno, si queréis, forman una unidad familiar, el señor Osorio y su cónyuge, que se llamaba Cristina. Y ahora seguimos viendo más cosas. Su hijo Saúl, de 17 años, ¿vale? Es hijo de un anterior matrimonio con doña Esther. ¿Qué crees? ¿Se puede meter o no se puede meter? Convive, pero aquí ¿qué te dice? Vamos a ir al artículo 82.1. Dice, los hijos menores, dice, integrados por los cónyuges, no separados legalmente, y si lo hubiere, los hijos menores. Hijos se supone que son de los dos, no de uno solo. Efectivamente, no lo sabemos, pero aquí en este caso, si está formado por dos, el hijo no se puede meter. O sea, aquí estamos hablando de matrimonio. Los hijos de ese matrimonio, no habla de los hijos que vengan fuera, ¿vale? Los hijos menores, porque dice, las integradas, estamos en el apartado, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque aquí te lo pueden revesar un poco. Pero si tú tienes claro el artículo, todo lo demás no se puede incluir,
todo lo demás cae fuera, ¿vale? Claro, pero son los hijos menores, pero los hijos de los dos. Como en este caso es hijo de uno de ellos y de otro matrimonio, no se puede meter dentro de la unidad familiar, porque aquí estamos formando la unidad familiar de una pareja que están casados legalmente. Por lo tanto, forman parte de esa unidad los hijos que están dentro. Claro, pero no habría separación legal, ahí habría separación legal o no, pareja de hecho. Es que claro, aquí tenemos muy claro, es que la primera está formada por los cónyuges, ¿vale? Que no están separados legalmente, y los hijos que se puedan meter. Pero los hijos de los dos, los hijos de uno. ¿Entendés lo que quiero decir? No, ¿vale? Los hijos menores, con excepción de los que consintieron el padre, viven dependientes de esto. O los hijos mayores de edad, tal. Por lo tanto, aquí, como no forma parte, dice su hijo Saúl, de 17 años, hijo de un anterior matrimonio de doña Esther, ¿vale? Hijo de un anterior matrimonio con doña Esther. Se supone que es el hijo que se supone que es de él, de Osorio, pero no hijo de Cristina. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Por lo tanto, el hijo Saúl, ¿vale? No se incluye, ya que no es hijo de su cónyuge Cristina, ¿vale? No es hijo de los dos. Si un hijo de los dos sí se puede meter, si no, no se puede meter. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale, pues Saúl no se puede meter, porque forma parte de otro matrimonio, por lo tanto no es matrimonio de los dos, ¿vale? Porque al principio del texto te dice, en el artículo 82, te habla de lo que te habla, ¿vale? Aquí al principio del texto, si os dais cuenta, te dice: la integrada por los cónyuges no separados legalmente, quiere decir, dos personas que se supone que no están separadas, que están casadas legalmente en el régimen que sea, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso, se metería pues los hijos de ellos. Como ahí ese hijo no forma parte de uno de los dos, no se puede incluir dentro de la unidad familiar. ¿Sí? Vale. Seguimos viendo más cosas. La hija Isabel, de 18 años a 31 de diciembre, ¿esa se metería o no? No se mete. Isabel, se supone que es hijo de los dos, ¿vale? Isabel tiene 18 años, mayor de edad. Ya sabéis que aquí en España 18 años mayor de edad, 17 años menor de edad. Por lo tanto, como tiene 18 años, mayor de edad, por lo tanto, no se incluye. No se incluye en la unidad familiar. Cuidado con esto, que es interesante, ¿vale? Que es importante, porque esto también le gusta mucho, no solamente aquí, sino en el tipo test también lo ponen bastante. Por lo tanto, Isabel no se incluye. Seguimos. Su hijo Íñigo, 22 años, con una discapacidad del 40%. Sus padres tienen la patria potestad prorrogada, ¿vale? Se supone que los padres tienen discapacidad y los padres son los que, pues, le ha dado. Estos son por la patria potestad y todo eso está regulado en el Código Civil, pues son figuras jurídicas que están ahí, ¿vale? Cuidado con esto, ¿vale? Porque a veces tú puedes tener un minusválido, por lo que sea, ¿vale? Y a lo mejor tú lo tienes, por lo que sea, no puedes atenderlo a él y le cedes la patria potestad a una fundación de estas, de discapacitado o lo que sea. Se supone que tú ese no te lo puedes meter, ¿entendés? No, porque la patria potestad no la tienes tú, a lo mejor la tiene la fundación esa. Y la ayuda van a hacer la fundación. Las subvenciones esas que hay no las recibes tú, las recibe la fundación porque están cuidando al niño, por lo que sea tú no puedes atenderlo. Imagínate una persona que resulta que es un niño discapacitado, ¿vale? Y por lo que sea, pues tiene que trabajar y no puede atender al niño. Entonces, ¿qué hace? Lo lleva a un sitio de esto. Y esa gente, para recibir las subvenciones del Estado y todo eso, pues la patria potestad se supone, o la figura que sea, no sé, son figuras jurídicas que hay por ahí, ¿vale? Se la dan a esa, por lo tanto, en ese caso no se lo podría meter. ¿Entendéis, no? ¿Vale? Por lo que sea, ¿vale? O yo qué sé, un padre a lo mejor que han sido drogadictos o lo que sea, ¿vale? Y resulta que le dan la patria potestad a una organización, yo que sé, un organismo público, porque los padres a lo mejor el juez ha dicho que no son padres, no están para cuidar a ese niño, ¿vale? Imagínate un drogadicto o una prostituta, por ejemplo, y le sale un niño. No te caigas para atrás, no te caigas para atrás. Hay que pensar en todo. Pero bueno, que son casos raros, ¿vale? Bueno, si pueden ponerlo, puede caer también esos casos. De hecho, en la vida lo hay. Hay casos de eso, no es algo extraño ni mucho menos. Vale.
Pues bueno, por este caso sí que se incluye, ¿vale? Se supone que aunque sea mayor de edad, como la patria puede estar hasta ellos, pues bueno, está discapacitado y todo eso. Por lo tanto, el hijo se llama Íñigo, ¿no? Íñigo sí, ¿vale? Íñigo sí forma parte de la unidad familiar, ¿vale? Y luego nos quedaría el último apartado. Dice, su madre, doña Paula, se supone que es la madre de él, de Osorio. Se supone que vive con ellos. Convive en el mismo domicilio, o sea, vive en el mismo domicilio. La madre, por eso quiero decir que tener cuidado, en la ley no te habla nada de los ascendientes ni nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, no forma parte de la unidad familiar. En ningún apartado, ni en el 83.1, ni en el 83.1.1, ni en el 83.1.2, te aparece por ningún lado los padres, ¿vale? Que eso puede ocurrir perfectamente, ¿vale? Ahí no te aparece por ningún sitio los padres, no aparece por ningún sitio, ni en el punto 1.1, ni en el punto 1.2, que es cuando están separados, no aparecen los padres por ningún sitio. Los abuelos, me refiero, bueno, los padres de ellos y los abuelos de los niños, ¿vale? Que conviven en el núcleo del mismo domicilio. Eso hoy en día en muchas casas se dan, ¿vale? También, hoy en día se sigue dando todavía. Y bueno, si convive el padre dentro con la familia, se supone que el padre, el abuelo hablando así, que se supone la persona mayor, se supone que no se mete en ninguna unidad familiar, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, esta persona que estamos hablando de doña Paula no se incluye dentro de la familia, de la unidad familiar. Pongo por aquí, Paula no forma parte de la unidad familiar, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, los cónyuges, este hombre y su cónyuge Cristina, y luego hemos dicho por otro lado el hijo Saúl no, Isabel tampoco, ¿no? Íñigo, ya está. Pues los dos y el niño, el Íñigo, es lo único que se pueden meter. Los demás no pueden formar parte de la unidad familiar, ¿vale? Vale, pues bueno, este artículo es interesante, como digo, lo ponen bastante, ¿vale? Interesante. Al igual que el 96, la obligación de declarar si tiene mayor de 22.000 euros, 1.500, en fin, todas esas historias también tienes que llevarlo bien, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un supuesto bastante interesante, como digo, hubo un par de años, este año me parece que no han puesto nada, pero hubo un par de años que le dio por preguntar los rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Lo que hemos visto esta tarde. Incluso un año salió el límite ese, ¿vale? El límite que hemos visto del 23.1, ¿vale? Los intereses financieros y la reparación no pueden ser mayores al ingreso. Por lo tanto, que le echéis un vistazo a esto, no operativista, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos por aquí. Para la semana que viene más y mejor. Para la semana que viene